Hola, bienvenidos a Economía Aplicada. Mi nombre es Ángeles Messineo y soy la docente de la asignatura. En este primer video profundizaremos algunos de los temas de la unidad 1, los cuales todo su contenido lo pueden estudiar del material y la bibliografía que se acompañe. Comenzaremos entonces presentando la unidad 1, cuyos objetivos son el repaso de conceptos básicos de economía y la presentación de los elementos del modelo de oferta y demanda, y comprender el comportamiento del consumidor y del productor en las distintas situaciones económicas. El modelo de la oferta y la demanda. Recordemos que un mercado, las fuerzas tanto de la oferta y la demanda, hace que conduzcan a un equilibrio. Repasemos entonces que el precio es siempre la variable endógena tanto de la oferta y la demanda, y que hay variables que son exógenas que generan cambios y desplazamientos tanto en la oferta y la demanda y conducen a este mercado hacia un nuevo equilibrio. Las variables exógenas que generan cambios en la demanda son los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, los cambios en el nivel de ingreso y cambios en los precios de los bienes relacionados. Por el lado de la oferta, las variables exógenas son las expectativas, los precios de los insumos y el número de vendedores. Los cambios entonces en las variables exógenas generan desplazamientos de la oferta y la demanda y conducen al mercado a un nuevo equilibrio. Veamos la gráfica cómo en este mercado sucedió simultáneamente un cambio tanto en la demanda y en la oferta. Respecto a la demanda, es un desplazamiento hacia la derecha, con lo cual podemos estimar que o hubo un cambio en gustos y preferencias de los consumidores a favor, o sea, en sentido de este bien, un aumento en el ingreso o, por ejemplo, un aumento en el precio de un bien sustituto. Si vemos la oferta, también sufrió un desplazamiento hacia la derecha, se expande la oferta. Y si vemos las variables, podría haber sido generado por un aumento de expectativas, una caída en el precio de los insumos que hace que la oferta se desplace y un aumento en el número de vendedores. Avancemos hacia la teoría del consumidor. Vamos a ver dos casos. En un caso, cómo un aumento en el ingreso provoca un cambio en la elección óptima que maximiza la utilidad para el consumidor, y posteriormente vamos a ver cómo un cambio en alguno de los precios de los bienes también genera una nueva elección óptima para el consumidor. Entonces, veamos qué sucede si el ingreso de los consumidores aumenta. En primer lugar, va a haber un desplazamiento paralelo de la restricción presupuestaria. El consumidor tiene mayor poder adquisitivo, ¿sí? Veamos que en este ejemplo, en la gráfica, se analiza, el consumidor tiene dos bienes, Pepsi y pizza. Si observamos las cantidades demandadas en el nuevo punto óptimo de Pepsi, aumentó más que proporcional que las cantidades demandadas hacia el nuevo punto óptimo de pizza. Esto se debe a las formas de las curvas de indiferencia. Veamos que además de desplazar la restricción presupuestaria, el consumidor va a elegir una canasta de otra curva de indiferencia. Esto se debe a que el consumidor tiene muchas curvas de indiferencia, pero siempre va a elegir donde es tangente a la restricción presupuestaria. Esto formalmente, ¿qué significa? Que en este punto donde es tangente a la restricción presupuestaria se alcanza un máximo y se alcanza un óptimo. ¿Qué significa esto? Que la valoración que hace el mercado, que es la pendiente de la restricción presupuestaria, los precios relativos, es igual a la asignación de valor que le da el consumidor. Entonces, el consumidor ahora está posicionado sobre una curva de indiferencia que le da mayor utilidad, ¿sí? Y una nueva restricción presupuestaria. Recordamos que si ante un aumento en el ingreso las cantidades demandadas de ese bien aumentan, son bienes normales. Por el contrario, si ante un aumento en el ingreso las cantidades demandadas de ese bien disminuye, son bienes inferiores, de acuerdo a lo que pueden estudiar en el material, la elasticidad ingreso.
Veamos qué sucede entonces ante un cambio en el precio de uno de los dos bienes. ¿Cómo afecta esto a la elección óptima del consumidor? En nuestro ejemplo, una reducción en el precio de Pepsi hace que, en primer lugar, la restricción presupuestaria cambie su pendiente. Por eso observamos la línea roja como la nueva restricción presupuestaria, expresando este cambio. Una vez que ya tenemos la nueva restricción presupuestaria, lo que tenemos que hallar son las nuevas curvas de indiferencia, ¿sí? ¿Cuáles son las otras curvas de indiferencia? Porque recuerden que tenemos que encontrar el óptimo y el máximo, donde una curva de indiferencia sea tangente a la nueva restricción presupuestaria. Acá recordamos que hay una propiedad muy importante de las curvas de indiferencia, que es que nunca se cortan. No vamos a encontrar nunca una curva de indiferencia que toque a la curva de indiferencia anterior. Otra propiedad es que siempre las curvas de indiferencia más altas son las que tienen mayor utilidad, van a ser siempre más preferidas. Avancemos entonces. Ya tenemos la nueva restricción presupuestaria expresando los nuevos precios relativos. Recordemos que en este caso el precio de la Pepsi bajó. ¿Qué es lo primero que va a hacer este consumidor? Sustituir, dado que está económicamente más barato el bien Pepsi, va a tener incentivo en comprar más cantidades de Pepsi y disminuir cantidades del bien que está relativamente más caro, la pizza. Eso es lo que llamamos el efecto sustitución, ¿sí? Que lo observamos del punto A al B. El B es sobre la curva de indiferencia anterior, cuál es tangente a la nueva restricción presupuestaria, ¿sí? Es un punto intermedio, ¿sí? Justamente para poder discriminar gráficamente los dos efectos. Una vez que obtenemos cuál es el efecto sustitución, tenemos que comprender de que el consumidor realmente tiene mayor poder adquisitivo, porque uno de los precios bajó, de los bienes bajó. Entonces, ¿qué hace? Puede reasignar, ¿sí? Y como reasigna, puede comprar más cantidades tanto de Pepsi como de pizza. En este caso, el efecto ingreso, que es esas nuevas cantidades que adquiere el consumidor de Pepsi porque tiene mayor poder adquisitivo, es positivo, es un bien normal. Y para el caso de la pizza también es positivo el efecto ingreso, lo que nos está marcando que la pizza también es un bien normal. Ante un aumento en este caso no es el ingreso, pero sí el poder adquisitivo, conduce a adquirir más cantidades. El efecto sustitución, por supuesto, es negativo por el lado de la pizza, porque el consumidor está dispuesto a entregar más cantidades de pizza para comprar más cantidades de Pepsi, que está relativamente más económica. Entonces hallamos un nuevo punto óptimo donde compró más cantidades de Pepsi y menos cantidades finalmente de pizza. Avancemos ahora hacia la teoría del productor, y uno de los aspectos centrales es el nivel de producción eficiente del productor. Pero comencemos distinguiendo que hay un conjunto de curvas de costos muy importante para analizar cuando estamos estudiando al productor. Veamos las curvas. Tenemos una curva de costo total medio, ¿sí? Que es cuál es el costo de una unidad típica de producción, ¿sí? Tenemos el costo variable medio y el costo fijo medio. Recordemos que el productor tiene factores fijos, factores variables que van determinando costos fijos y costos variables de la producción. Pero es muy importante observar esta intersección. La intersección entre la curva de costo marginal. Recordemos que el costo marginal lo que representa es cuánto me aumentan los costos totales agregar una unidad más de producción, ¿sí? O sea, cuánto me afectó a los costos totales la última unidad de producción agregada, ¿sí? Es un concepto muy importante para la economía que tiene que ver con todo el concepto marginalista. Marginalista nos referimos a que está vinculado con los rendimientos, ¿sí? Marginales de los factores.
el factor variable, por ejemplo, el factor trabajo, tiene un rendimiento marginal decreciente, y eso va a explicar mucho lo que vamos a profundizar ahora con el nivel de producción eficiente y fundamentalmente por qué la curva de costo marginal intersecta a la curva de costo total medio en su punto mínimo. A partir de ese punto es donde empieza a operar los rendimientos decrecientes de los factores, ¿sí? ¿Qué quiere decir rendimiento decreciente del factor? Que agregar un nuevo factor ya no me está aumentando producción, ¿sí? Esto producto de mayor complejidad de la organización, una caída del rendimiento propio de capital humano o de capital físico, ¿sí? Pero volvamos un segundo a observar esa intersección donde el costo total medio es mínimo, y esto es algo que va a buscar la empresa, minimizar sus costos mínimos, y es exactamente en el lugar donde cruza a la curva de costo total medio. Mientras la curva de costo total medio es mayor a la curva de costo marginal, a este productor, ¿sí?, le conviene seguir incorporando y agregando cantidades. A partir de este nivel de cantidades, donde la curva de costo marginal ya es mayor a la curva de costo total medio, quiere decirle que ya empezó a operar los rendimientos decrecientes. Entonces, este punto es un punto eficiente del productor, ¿sí? En este caso lo vemos entre 5 y 6 tazas de café según el ejemplo. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales podemos abordar de todos los temas incluidos en esta unidad 1? ¿Sí? La curva de la demanda individual de un bien representa todos los puntos que maximizan la utilidad del consumidor ante cada precio del bien. Repasando la teoría del consumidor, observamos que el consumidor, dado una canasta de consumo, va a elegir una canasta óptima entre dos bienes que maximice la utilidad, ¿sí? Si cambia el precio, ya observamos que va a cambiar cuál va a ser la canasta óptima. Entonces, la demanda individual del bien es todos los puntos máximos y óptimos ante cada precio de ese bien. La demanda del mercado del bien es la suma horizontal de todas las demandas individuales. Respecto a teoría del productor, observamos que es un concepto muy importante el rendimiento marginal decreciente de los factores, y que este explica por qué la curva de costo marginal tiene pendiente positiva y es creciente. También, derivado de este rendimiento y el análisis del rendimiento decreciente de los factores, observamos que hay un punto de eficiencia de cantidades eficientes de la empresa, y es donde la curva de costo marginal es igual al costo total medio, es decir, donde la curva intersecta la curva de costo marginal intersecta la curva de costo total medio en su punto mínimo. A partir de ese punto de cantidades empiezan a operar los rendimientos decrecientes y ya no resulta beneficioso para el productor seguir incorporando cantidades. Ese será el nivel eficiente, donde el costo marginal sea igual al costo total medio. Para finalizar, decirles que queda a disposición de ustedes el foro de dudas por cualquier inquietud cuando estén resolviendo las actividades que se les propone durante toda la cursada. La importancia de que participen de las clases presenciales sincrónicas, que es también otro espacio de profundización conceptual que van a tener con sus tutores, y instarlos a que participen también de los foros de debate, donde del intercambio de ustedes mismos y también con las respuestas de sus tutores van a poder ir incrementando los conocimientos de economía aplicada. También que tienen a disposición el material bibliográfico, que es muy importante que recurran a ello, tanto los textos, los PDF, como recurrir directamente a cada capítulo de los libros que están detallados en las bibliografías. Les agradezco, muchas gracias y nos vemos en los siguientes videos.